Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Y yo, Carlos. y esto es La Hoja en Blanco. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en un episodio más de tu podcast psicológico favorito de La Hoja en Blanco. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. Ahí avanzando con muchos trabajos, muchos quehaceres, pero finalmente nos llevamos a juntar de nuevo para hacer este nuevo episodio de tu programa, mi programa, el programa de todos ustedes. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo te fue a ti? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo has estado? ¿Qué nos traes para nosotros hoy? Bueno, yo he estado bien ocupado. ¿Por qué? Porque he tenido que hacer varias evaluaciones psicológicas a niños, adolescentes, mis compañeros ayudándome para hacer con algunas evaluaciones a adultos. En el trabajo también ha habido bastantes cambios, también gente nueva. Entonces, todas esas novedades, pues, se los comparto porque en verdad han estado con muchas cosas que he tenido que estar prestándoles atención. Pero bueno, como Sí, dice sí me has Carlos, comentado. Incluso creo que has comprado uno que otro detallito para avanzar tus evaluaciones, ¿no? sí, me he comprado algunos test psicológicos, algunos son virtuales, otros son en físicos. Ya por ahí Carlos vio uno y ya quería pues ya saber cuál es y cómo funciona. Pero bueno, así son ese tema de los No test. puedo evitarlo, chicos. O sea, esos temas no sé, me llaman mucho la atención. Sí, Creo que a todos. claro, es cierto, pero creo que más va a llamar la atención el tema de este podcast, que justo publicidad se encargará de colocarlo, pero más que todo nosotros queremos mencionar que es un nuevo segmento que estamos hablando y que en verdad queremos comenzar a ponerlo con más episodios. En este caso pues se va a llamar con este asesinato peruano, este caso clínico de Mario Poggi. Claro. Y este caso clínico, así en cosas generales, creo que sale en el 86, ¿no, Carlos? Sí, es un caso clínico peruano para aquellos que nos escuchan desde el extranjero, que ha sido mucha polémica por bastante tiempo en las noticias. Salieron muchas entrevistas, también hubo reportajes, muchos eventos a través de eso, ¿no? Y las noticias comenzaron a salir con ese tema por bastante tiempo, por una semana incluso. Y hay que tener en cuenta que, Carlos, que en esos tiempos, en el 86, una vez creo que estábamos hablando que ya estaba en época del terrorismo. Claro, es que tengo entendido que a partir de los 70, Ya. casi inicios del 86, han sido momentos históricos en el Perú muy difíciles, muy fuertes, sí. ¿No? Incluso hasta del 2000, creo. El 2000 ya como que terminó la época de Fujimori. Lo que pasa es que ya en esas fechas era muy complicado, o sea, ya de por sí el peruano tenía una vida muy difícil. Entonces ver casos o invertir en la salud mental no era la preocupación del Estado en sí, ¿no? Y claro, y en ese momento era la situación muy crítica en salud mental, creo yo, ¿no? Sí, entonces... Por tantos atentados que ha habido en el país, por tanta corrupción, tanta mentira, tantos engaños. Sí, así que en este podcast vamos a estar básicamente presentando este caso. Espero que ustedes les pueda agradar. Y así como este caso, pues vamos a presentar muchos más en otros podcasts. De acuerdo a la acogida que le den. Todo depende de ustedes, chicos. Si quieren que sigamos dando estos siguientes capítulos de casos clínicos, ustedes nos pueden seguir avisando, o incluso lo podemos ver en los números, ¿no? Cuántas personas nos puedan ver. Si lo pueden compartir para nosotros, genial, cosa que así sabemos que así a la gente le gusta este tipo de segmentos y que estos segmentos se van a publicar en las noches, ¿no? Y ya claro, hemos organizado todas esas cosas. Ahí justamente con Alberto también hemos hablado, ¿no? De que hemos dado muchos segmentos, pero no les damos seguimiento ni capítulos. ¿Por qué? Porque vemos que... Hay uno enterrado que no vamos a sacar. Hay un capítulo enterrado que no vamos a volver a sacar porque hemos visto de que no nos pega, no les gusta. Entonces, si vemos que este caso le gusta, vamos a seguir dando más casos clínicos interesantes. Y yo tengo varios en la maleta que puedo ir sacando poco a poco. El caso en la maleta, claro. Hay uno, muy bien, pero no spoilees. Un caso más, por ejemplo, la chica que fue criada con perros. Ya ahí lo dejo todo. Y casos muy interesantes, muy interesantes que
podemos ir sacando poco a poco de acuerdo al recibimiento y la acogida que le den, ¿no? Así que nada, chicos, espero que les vaya a gustar este podcast, así que pónganse cómodos, porque lo que viene básicamente es toda la intro y toda la historia de cómo sucedió este caso y quiénes son los que están en este caso, pues, incluidos, ¿no? Quiénes son los que influencian bastante. Bueno, chicos, para comenzar vamos a ponerles un poco más en contexto y vamos a narrarle la historia del caso clínico de Mario Poggi. A principios del 86, una ola de paranoia inundaba Lima. En los basurales aparecían piernas y trozos de mujer, así como cabezas desfiguradas. Los diarios titulaban sus números "El descuartizador de Lima". Se le responsabilizaba de al menos 7 asesinatos. El jueves 6 de febrero de 1986, la policía finalmente atrapó a un sospechoso, Ángel Díaz Balbín, un hombre chinchano de 30 años. En un momento del interrogatorio, Díaz Balbín alegó sentirse paranoico. Entonces, la policía mandó a llamar a Poggi para que verificara la patología. Al día siguiente, Poggi, vestido como siempre de manera estrafalaria, ingresó al antiguo local de las revistas Caretas, en el Jirón Camaná del centro de Lima, y pidió hablar con Jorge Negro Salazar, redactor de Policías. Vengo de estar con el descuartizador de Lima. Soy Mario Poggi, soy psicólogo de la PIP. Si quieren los llevo para que vean cómo hipnotizo al asesino y lo hago confesar sus espantosos crímenes. Hasta aquí con esa introducción que hemos estado narrando, bueno, de verdad que uno se queda muy impactado porque de por sí el personaje principal es un psicólogo. El día de hoy vamos a hablar de un psicólogo, Alberto. Sí. Y vamos a analizar al psicólogo a profundidad y ver en esta historia qué papel cumple, ¿no? Incluso nos vamos a dar cuenta de cómo es o quién es en este caso el agresor. O sea, esta persona ya había asesinado 7 veces, según la historia. Uh-huh. Y que aparte de eso, pues, nos damos cuenta que Poggi dice algo muy interesante, ¿no? Que podía hipnotizarlo. Y ese tema es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que es como una terapia, la hipnosis. Uh-huh. Y en realidad, muchos psicólogos, ya mucha evidencia sale que la terapia puede evitar de la hipnosis. No es muy recomendada hoy en día, pero miren, desde el 86 hasta hoy pues hay mucha diferencia, ¿no? Entonces nos damos cuenta qué tan factible iba a ser. ¿Pero por qué? ¿Qué tipo de método es la hipnosis? Lo que pasa es ¿Del psicoanálisis? No. Lo que pasa es que la hipnosis, claro, se puede tomar como psicoanálisis, ¿no? Pero la hipnosis hace que el paciente se abra, o sea, en un punto de concentración se abra con el psicólogo y comience a cambiar de contextos. Entonces comience simplemente a recordar, tener demasiadas lluvias de recuerdos presentándose y pudiendo así abrir en la parte inconsciente, ¿no? Ahí tendremos que hablar sobre Freud y muchas cosas más, ¿no? Entonces Poggi se iba por esa inclinación. Y que muchos psicólogos pues lo apoyan, o sea, se aportan por este tipo de terapia. Hasta ahora no he visto una invitada así, Carlos, te comento, que hemos tenido en la página entrevistando, Uh-huh. sí practicaba la hipnosis como terapia. Pero cuando yo le pregunté algo muy general, ya no me mencionaba mucho en el tema, ¿no? Era como que algo muy, 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 muy globalizado. Pues suena como que muy mítico, ¿no? La Sí. terapia por hipnosis, como que muy mágico, muy... Sí, entonces, volviendo así más que todo a este caso, básicamente comienza en el 86. Vamos a comenzar un poco hablando sobre cómo suceden, ¿no? Porque dice que el primer caso, según lo que tú y yo habíamos visto, Uh-huh, ¿no? Del video de la noticia, todo comienza con una prostituta, me parece, ¿no? Que en la nota, en el noticiero sí salió como muy novelesco, ¿no? Como la sí. historia. Y comenzó con una prostituta
el asesino creo que le llamó la atención la chica y la llevó a un hostal, ¿se puede Sí, decir? a un hostal, Y ahí ajá. es donde comenzó a perpetuar su crimen, ¿no? Que fue asesinarlo. Y hubo cierto, y lo más, otro dato muy, muy interesante que debemos tener en cuenta es que este asesino Ujú. estaba en la cárcel, porque él tenía, ¿cómo le dicen? Conducta condicional, creo, o que es como que tú Sí. puedes salir, Tenía prisión condicional, prisión condicional, creo que se le dice, creo que ajá. sí. Y, Eh, y el prisionero, el asesino, estaba libre, lo liberaban creo cada cierto tiempo. No me pregunten el por qué, porque tampoco tengo idea. sí, leyes peruanas. Leyes peruanas, así Sí, de y somos simple. peruanos, pero bueno, estamos quedando mal, pero así es el caso, tenemos que contarlo. Lo dejan libre y entre esos lapsos de tiempo que lo dejaban libre, él perpetuaba su crimen, ¿no? Y, y pues uno de esos casos fue eso, de una chica prostituta. Los policías estaban buscando quién era el asesino hasta que dieron a parar con él y... Era básicamente un sospechoso al inicio, porque no era, o sea, en el 86 se decía bastante las leyes, creo que hasta ahora, ¿no? Que para yo poder culpar a alguien tengo que tener evidencia Claro, física. y Entonces, muy aparte que el chico como que sabía esconder todos sus huellas, sus detalles al momento de hacer su crimen, ¿no? Y como que los policías sospechaban de él, pero a la vez como que no estaban tan seguros. ¿Por qué? Porque si bien lo liberaban, no lo liberaban y lo dejaban libre. Había un control, ¿no? Había policías que lo vigilaban, que lo hacían seguimiento constante. Había un control a través de él. Entonces, ellos no, como que podían suponer de que había sido él, pero a la vez por el tanto control que tenía, como que también lo dejaban, como que lo dejaban de lado, no y lo para tomaban tener mucho más en cuenta. sentado el caso, chicos, los dos personajes que vamos a evaluar es tanto a Poggi, que es el psicólogo, que va a influir mucho, y el otro que creo que se llama Ángel Díaz. Ángel Valvidia, sí. Así, entonces, a ellos dos, porque Poggi es el psicólogo, como lo dije, y bueno, y Díaz es en este caso el suicida. Entonces, vamos a hablar sobre estos dos, porque ellos son que básicamente envuelven toda la historia. Y nada, con lo que por lo menos nos ha comentado Carlos hasta aquí, nos deja ya bastante claro cómo es el contexto, ¿no? Y cómo era la historia en esos tiempos. Ahora, en la siguiente parte, que yo les recomiendo que no se lo pierdan, vamos a hablar un poquito del contexto de quién es Ángel Díaz y quién es Poggi. Porque Poggi es psicólogo, pero no sabemos qué era su vida de él y por qué es lo que hizo, o sea, por qué hizo lo que hizo. Y también el otro que es, pues, tampoco que no es la oveja, en este caso, pues, sana del grupo. Así que no se lo pierdan. Y bueno, chicos, ya estamos aquí en la última parte de este episodio, de este caso clínico llamado Mario Poggi, en la cual pues vamos a estar hablando un poco de cada cosa, pero centrados básicamente en el diagnóstico de cada uno, ¿no? Por Ángel Díaz y de Mario, del psicólogo. ¿De qué comenzamos, Alberto? Me gustaría bastante comenzar por el asesinato, el asesino en sí, pues, ¿no? ¿Sí? El Bueno. por qué lo hizo. Como Carlos nos había contado, ¿no? Es que él tenía varias crisis de pérdida de la realidad. Incluso se le puede decir que era un esquizofrénico. Algunos datos decían sobre eso. Cuando uno lo evalúa. Pero hay un dato también importante. Es que él era muy inteligente y muy hábil. Entonces, tiene un perfil muy psicopático. O sea, él era un psicópata de por sí. No respetaba las leyes. No habían reglas para él. Y eso era muy notorio. Claro, ¿no? Y se ve también la ausencia mucho de los policías en ese momento. Claro, entonces básicamente nos podemos dar cuenta que él era un psicópata como tal. Ahora, teniendo en cuenta que en sí el caso, si es que no lo mataba, ¿no? Porque lo decimos ahorita y seguro que ya se deben haber dado cuenta en las antiguas partes, ¿no? Lo evitábamos decir, pero bueno, era lo que al final era el diagnóstico, ¿no? No es que
Mario Poggi pues lo mata al Al asesino, asesino. ¿no? Para poder obtener lo que él quería, ¿no? Entonces en Ujú. este caso pues era decirle que si había, como no confesaba, pues lo mataba. Incluso él en donde estábamos Y esta decisión escuchando, no fue de un momento para otro, ¿no? Él estaba con una disyuntiva ya desde varios días. que ya estaba demasiado desesperado, pues si había Sí, una la parte presión también donde de los policías a que terminara de ah, una vez. había El... una parte donde incluso lo pone a orar, creo, a hacer una Sí, oración, a rezar es- para que él cambiara ahí yo creo que ya perdió totalmente la ilación de la el sesión, juicio. el Yo juicio de la creo que sesión. ya el juicio lo Porque tenía muy por meter el a suelo. Dios, mandarlo a que desfilara desnudo por la ciudad, la misma capital, como que ahí ya como que se nota mucho su desesperación, ¿no? De no poder sacar la información Claro, al criminal. y yo también me pongo a pensar cómo los policías, detectives, como se llaman en esos tiempos Ujú. ellos, cómo no se dieron cuenta cómo él era la persona del psicólogo, ¿no? Mira lo que estaba haciendo y no le pusieron límites, Es ¿no? que él buscaba formas también de pasarse a los policías. Claro, ¿no? De hecho, si para asesinarlo, pues él le dice al guardia, no le voy a hacer una evaluación Sí, más. necesito que se vaya, por favor, necesito Sí, privacidad. O sea, exacto. como que de alguna forma u otra evitaba a los Mario policías. Pollo al final también es un asesino. O sea, por lo que hizo y por eso es lo que Ujú. está diciendo Carlos. ¿Por qué? Porque un asesino planifica la acción. O sea, él, para que él pueda asesinar, Carlos lo dijo, tenía que sacar al oficial. Y Ujú. él ya tenía armado en su mente qué le tenía que decir al oficial. Él ya estaba Voy decidido. a hacer Ujú. una técnica, ¿no? Lo voy a evaluar una vez más, ¿no? Y él lo asesina a Ángel Díaz con su, bueno, dice en el reportaje lo ahorca, ¿no? Con la correa que él tenía en el pantalón. Ujú. Ahora, y él cuenta, él mismo cuenta, Mario Poggi, que cuando lo estaba ahorcando, Ángel Díaz confiesa. Ujú. Ahora, no tenemos evidencia de eso, Algo que me ¿no? parece curioso es que al momento de cuando lo ahorca, el, el tipo era más alto que Polly y más fuerte. Y no hace absolutamente nada, se deja ahorcar. Ahora, así es Claro, como lo representaban también en el reportaje, ¿no? No tengo... claro. Yo también puedo pensar que como él es el malo de la película, tienen que ponerlo, pues, ¿no? Una Porque persona ten en cuenta fuerte. también quién ha hecho el reportaje, ¿no? Que también eso influye. Porque también pueden, digamos que lo ha hecho Polly, el reportaje. No sé si será o no será, pero si en caso lo haya hecho él, pues obviamente a él lo van a poner como bueno, ¿no? Y todo el reportaje lo van a representar como a Balbiri el malo. Claro, de hecho. Ujú. Ahora, hay que tener en cuenta de que al asesino, como toda película, ¿no? Cuando alguien es el malo de la Como película, que el criminal es el malo, el psicólogo es el claro, bueno, ¿no? entonces Él es el ahora, héroe. como él es el malo nunca va a ser una persona débil, bajita, Ujú. no, a un malo tienen que protagonizarlo, una persona fuerte, Yo una creo... persona muy ujú. inteligente, una persona que tiene que ser incluso pues físicamente también eh, con una musculatura, o sea, hasta ahora en día se hace ese tipo de dramatizaciones, ¿no? Tienen que representar a alguien Porque claro, y como te dije, de como esa que contextura. justamente el reportaje se veía muy novelesco, muy dramático, como que partes exageradas. Claro, ahora, esa parte que tú mencionas, el tema de que él estaba muy tranquilo cuando la ahorca, es que, como te digo, si tenía cierto perfil que se hablaba de esquizofrénico, Ujú. tenía crisis. O sea, no él es que él no era violento todos los días, ¿no? Porque cuando le tocaba una crisis, él es ahí donde mostraba esa parte Ujú. agresiva, ¿no? Que posiblemente, como se mencionaba anteriormente, ¿no? Se llegaba al punto hasta matar a alguien. Pero claro, con Poggi no sucedió eso, ¿no? Porque él sabía, ¿no? Que si él confesaba o demostraba algo, simplemente pues no iba a salir. Ahora, tengamos en cuenta, Carlos, si es que supongamos que Ángel Díaz reaccionaba con Mario y lo mataba al psicólogo.
no iba a lograr nada. Al contrario, se estaba entregando básicamente porque estaba demostrando que él era el asesino. Entonces no podía hacer nada, tenía que Pero básicamente él ya estaba en dejarse la influenciar. cárcel. Estaban Igual, en un cuarto, creo, no estaban en la cárcel, él estaba no, en no, un no, cuarto no. cuando lo estaba evaluando. Me refiero a que Valvidia ya estaba en la cárcel, ya estaba en prisión. Claro, en Claro, prisión condicional, claro, pero es que él estaba en podía ser, prisión. claro, pero es que él estaba en prisión cumpliendo una condena Ujú. todavía, pero imagínate si lo inculpan de nuevo por asesino, o sea, más años, Claro. no lo iban a dejar salir, y acuérdate que toda persona que tiende a tener estos trastornos, pues para algunos matar, descuartizar, se sienten con una enorme satisfacción. Una Entonces, al sensación no de poder, saciarlo, creo, ¿no? a no saciar esa necesidad no sé, de cortar, de descuartizar, ¿no? También pues entra cierta ansiedad a esta persona. Puede sonar un ¿Tú crees que poco... sea adictivo eso? La ¿Qué cosa? sensación del poder al momento de matar a alguien. Más que poder, la acción. O sea, la persona que descuartiza no es un tema que por No satisfacer su solo sea poder. asesinato y ya, o sea. No, él lo hace porque satisfacción. Ella, pongamos algo más así, más específico. Imagina por una persona que le gusta demasiado el sexo. Él lo hace varias veces, no por la acción, sino porque sientes mucha satisfacción. Libera Ujú. muchas hormonas. Igual el asesino. El asesino siente mucha satisfacción al hacerlo. Entonces, y si no lo hace, ¿qué pasa? Se vuelve ansioso. Entonces, también cae en ese otro problema Claro, psicológico. porque ojo, no solo es matar nada más, ahí también está haciendo una acción muy extra, ¿no? Que es desmembrar al asesino. Claro, el asesino al descuartizar pues tenía que hacer varias cosas, ¿no? Tenía que desaparecer la ropa, los materiales, Ujú. porque la sierra nunca se dijo en el reportaje si le encontraron. O sea, nunca se encontró, y en el maletín donde que él tenía, que tenía Díaz, no entraba una sierra. Yo vi ese Mm. maletín, Era muy no pequeño, sí. entraba una sierra. Una sierra es grande, es, claro, más gorda, ¿no? Es mucho más gruesa. Ujú. O sea, no entraba en ese maletín, no había forma. Entonces, chicos, nada, básicamente ha sido el diagnóstico para ellos dos. Verdad, un dato más es que Mario, el psicólogo, era un narcisista. Era completamente narcisista porque no le importaba cualquier medio que utilizara, qué cosa estudiar, pero él quería hacer que los demás lo reconozcan como tal, ¿no? Entonces, Ahí es como que entro en duda en el tema del narcisismo de Poggi, porque si bien como que no estoy seguro, la verdad, bueno, pero por qué narcisismo? ¿Por qué según tú es narcisismo? bueno, lo que pasa es que un narcisista, ¿qué es lo que le gusta? Que lo reconozcan. ¿Qué es lo que Ujú. quiere un narcisista? Sentirse el superior, el mejor. Que siempre lo recuerden. Él quiere trascender. El Que nunca narcisismo se no va olviden. tanto con el aspecto físico, entonces. No, no tiene nada que ver eso. El narcisista le gusta mucho el poder. Ujú. Ahí sí se puede hablar de poder. Claro. Entonces, es lo que quería Poggi. Pero Poggi, por algo, cuando él, me acuerdo que había una escena que estaba durmiendo y se despierta, tenía que comenzar ataques de ansiedad, porque él no sabía cómo, ¿no? Él ya se imaginaba que lo iban a reconocer y que todo lo demás, pero no avanzaba en sí Y eso le su frustraba estudio. tanto, Y ¿no? la frustración, La pues, frustración no pudo con él, claro. claro, y encima como Carlos mencionaba anteriormente, ¿no? Los policías lo presionaban mucho, ¿no? Entonces eso, y al tener poca información, y aún necesita presionarlo, pues también lo estresa, lo frustra. Entonces, él, una característica es que usa cualquier medio para poder obtener lo que él quiere. Por eso Ujú. se dice, ¿no? El fin justifica los medios, a lo Maquiavelo. Y eso es una característica de un narcisista. Básicamente por eso es que él lo diagnostican como narcisista, ¿no? Y
que él tendría pues ese diagnóstico como un trastorno, incluso aparte de ser asesino, pues, ¿no? Ya narcisista, asesino, o sea, tenía un poco de los dos. Por eso es que él estuvo en la cárcel, ¿no? Él tuvo que estar, o sea, lidiar con este tema de procesos, Fue a ¿no? prisión bastante tiempo y luego al liberar, recuerdo muy bien que cuando salió de la cárcel se pintó el pelo del verde, ¿no? Sí, Y le comenzaron a apodar de que era el Joker peruano y algo así. básicamente, ¿no? Era Entonces, muy excéntrico, demasiado claro, loco. entonces, acuérdense, ¿no? Una persona así, una persona que en verdad tiene esa conducta, tengamos mucho en cuenta e intentar, pues, prevenir, en este Ahora, caso, una de ese las tipo de interrogantes conductas. que a veces me produce es, cuando salió de la cárcel, ¿volvió a ejercer la psicología? No, se le quitó la licencia. Pero Él ni nunca, siquiera de forma clandestina. no. Cuando se te quita la licencia, asesinó a alguien. La escuela de psicología Solo, no no, le va a está bien. dejar Está bien, la licencia, no está hay bien, yo puedo forma. reconocer que ya la escuela de psicología le quitó la licencia y ya no puede ejercer según legalmente. Pero mira, ha habido hace poco una noticia en la que un señor X, que ni siquiera ha estudiado, se ha imprimido un cartelcito de certificado de psicología en el Perú y ha Pero, ejercido así como psicólogo. pero ¿Por es qué que Poggy no lo podría hacer? no podría porque él era la noticia del 86. Ya. Él No, era pero muy él conocido. salió a los 2016 más o menos. Pero no, si en el 86 sale, si él hace una... No, ¿te acuerdas que él habla ¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel? con la careta? Acuérdate, él habla con caretas. Que él tenía supuestamente... Él ya estaba en la publicidad, él estaba en las noticias. Entonces, al matar a alguien y que va a la cárcel, eso se vuelve más un boom en el Claro, Perú. claro. Y de hecho, no voy a... él era... Ya, para que la gente actual nos entienda, ¿no? Porque pues soy un adolescente por acá. Él era como un influencer, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque lo conocía todo ciertos sectores Pero es de que a lo que voy Latinoamérica. es que él fue a la cárcel creo que 10 años más o menos. Así sea 15, 20, eso... Creo que ahí lo olvidaron más o menos. em, La gente se puede bueno, olvidar. Hay bueno, jóvenes que también por si acaso bueno, no se acuerdan hoy de en él. día, hace una semana, Hoy en tú te día puedes enteraste decirle tú me comentaste de este caso, que tú lo encontraste y a mí me ya. lo pusieron en un caso clínico. Si en mi universidad pudo haber pasado Porque esto, nosotros estamos como en no en este otras entorno, pues. universidades. Yo me rodeo con personas como tú que estudian psicología, he leído libros de psicología, me interesa la psicología. Entonces, ¿qué me recomienda Pero el no sistema? estudia. Psicología. Acabó. Entonces, Entonces, a lo que, claro, tienes razón, pero lo que me voy es de que estos pero casos ha sido como él, ha sido un caso muy fuerte. Sería muy raro, de verdad, muy raro que una persona quiera aceptar una terapia de él, yo creo sabiendo de toda la línea yo creo de que puede problemas. pasar con las personas que no están rodeadas en este entorno y no saben netamente nada de psicología. Yo creo que puede pasar, porque hay. No Yo vamos a decir creo que que es muy todos. diferente. Yo difiero. Yo creo que es bien difícil que alguien acepte. O sea, lo que pasa es que Bueno, una hay gente que persona. se va a chamanes. Lo que pasa es que el chamán no estaba en las noticias. O sea, tienes que tener en cuenta de que, Ya. por ejemplo, si a mí me dicen, una persona me dice, te voy a enseñar habilidades sociales. Ah, ok, perfecto. Quiero saber quién es esto, me Pero informo un con el poco. paso del tiempo Hasta se aquí. pueden olvidar, ¿no? Y luego, pero si viene alguien que me diga, que viene, no sé, se me ocurre, alguien de la tele, que podría ser, no sé, el doctor ese, doctor TV de televisión. Obviamente que esa persona es medio público, entonces obviamente yo no voy a aceptarle porque él es médico, él no es psicólogo. No me gustaría aceptar de él porque yo ya conozco un poco. Igual sucede con el ambiente social en este caso, ¿no? Que él procese la psicología en una entidad imposible porque En no una tenía entidad no, pero de licencia. forma independiente. En forma pues. independiente sería muy difícil, muy difícil de que él pueda Incluso hacerlo. por último, en ese momento hay gente en provincia que ni siquiera ha tenido tele. Porque O ten en sea, cuenta que él en el reportaje, cuando él habla de nuevo, él le preguntan un montón de cosas, él habla de muchas cosas como él es narcisista, porque es como tal, ¿no? ¿Tú crees que él no habría dicho que aún da terapia?
si es un narcisista, para que sepan que nada lo detiene. Sería una forma muy tonta de no, yo creo que no le convendría, ¿no? Que lo diga. No lo sé. Claro, no sería, pero a un narcisista no le importa eso, pues. A ver, entonces, básicamente nos vamos por ese lado. Yo difiero, puede ser si es que alguien por ahí le dio terapia a un tal Mario Poggi, pues... No te digo que lo haga 100 personas, ¿no? Ni a 10, pero yo creo que una que otra. Yo no creo, imposible, pero bueno, muchas personas pueden, como dice Carlos, ¿no? El mundo es grande. Porque y como te digo, suceder. incluso hay gente que estaba a favor y aún está a favor de Poggi, creen que él es un héroe, ¿no? En ese tiempo puedo decir que estaban a favor. Hoy en día dudo muy diferente. No he visto ningún movimiento Solo ni te una invito página, a ir a Twitter. No, que esté a favor, ¿no? O sea, lo No. dudo mucho, pero bueno, sería un poco raro y viene una reflexión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo de que la persona puede tomar la vida de otra persona con sus propias manos? O sea, puede juzgarte. ¿Tú crees que tiene esa capacidad una persona de tomar la vida de otra persona? Yo creo que es complicado ese tema. No Yo creo que es un tema complicado. lógico, no. Y podríamos dejarla para otra sesión. Y eso es muy tedioso. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado hasta aquí esta dinámica, este caso. Más bien síganos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, igualmente acá en los podcasts. Compartan este episodio con las demás personas que ustedes crean. Y si ustedes quieren que hablemos de más casos clínicos, por favor envíenos un mensaje en cualquier red social, como también pueden dejar en los comentarios como publicación en alguna de nuestras plataformas. No sé, Carlos, algo que quieras decir para terminar ya esta parte. No, como dice Alberto, gracias por seguirnos, gracias por estar en sintonía con nosotros y seguirnos a todas nuestras redes. Espérennos hasta el siguiente capítulo. Sí, chicos, así que un fuerte abrazo, Carlos, un fuerte abrazo, chicos, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.